Tenemos en este momento conectada nuestra siguiente invitada, ella es Raquel Godos, subdirectora editorial para las Américas de la agencia EFE. Raquel, te doy la más cordial bienvenida a estas pantallas de DNews. Arranquemos analizando y explicándole, por favor, a los televidentes de toda América Latina, ¿cómo es esto que el partido que gana en realidad no es el que va a gobernar? Bienvenida. Hola, Estefanía, muchas gracias. Bueno, lo que ha pasado en España es el ejercicio de la democracia parlamentaria en su máxima expresión. Sí. Es decir, no se vota a una persona, se vota a un conjunto de ideas y a una serie de partidos políticos que pueden ser más afines entre sí para después decidir quién gobierna el país, quién es el presidente del gobierno. Y esto es lo que ha ocurrido. El Partido Popular, el partido que tradicionalmente ha representado a la derecha o al centro derecha español, ha logrado un muy buen resultado, mejoró los resultados que obtuvo hace 4 años, pero ha sido insuficiente y, sobre todo, ha sido insuficiente respecto a las expectativas que planteaban los sondeos, que han sido unos de los grandes derrotados en estas elecciones. Y es que incluso ellos manejaban la posibilidad en un momento de la campaña electoral de que pudieran conseguir 176 diputados, la mayoría absoluta de forma única. Ellos apelaban a poder gobernar en solitario. Era muy difícil, pero apelaban a ello. Y si no, estaban convencidos de que podrían hacerlo con el partido Vox, que es un representante de la extrema derecha española muy cercano al trumpismo. ¿Qué ha ocurrido? Que ninguna de esas dos opciones ha llegado a su fin. Ni el PP ha logrado la mayoría absoluta por sí mismo, ni logra una mayoría con el partido Vox, con lo cual la ultraderecha se ha vuelto irrelevante y el ganador no va a poder gobernar porque no hay ningún socio político, no hay ningún representante político en el Parlamento español que los quiera gobernando y sean suficientes sus diputados para investirlo como presidente. Ahora, si hacemos las matemáticas, ya hicimos las matemáticas de la derecha, ¿cómo quedan las matemáticas de la izquierda en este caso? Las matemáticas de la izquierda también son complicadas, pero son más posibles. De hecho, la matemática de la derecha ha quedado prácticamente descartada, salvo sorpresa con el recuento del voto exterior que falta por llegar al final de esta semana. Pero el voto de la izquierda la investidura por la parte del Partido Socialista se podría dar contando con los partidos minoritarios. Primero con su socio de coalición de estos últimos 4 años, que ahora es la figura de Sumar, que ha absorbido a varios partidos de izquierda y ha formado un movimiento único. Han obtenido 31 escaños y sumarían con los del Partido Socialista 153, y con los partidos nacionalistas, que muchos de ellos también apoyaron la investidura en las últimas elecciones de 2019. Sí. ¿Cuál es la variable y cuál es el momento complicado para Pedro Sánchez y poder volver a ser presidente? Es que necesita al menos que un partido nacionalista catalán de orientación de derecha, porque no es progresista, se abstenga de la investidura. Y es un partido tremendamente complejo, caótico, con un nivel de, liderazgo muy poco marcado, que además ha tenido problemas con la justicia. Su líder está exiliado por haber ejecutado un intento de autodeterminación ilegal, y eso complica la negociación a Pedro Sánchez. No sabemos qué va a pasar en ese sentido, y si eso se diera, si Junts per Catalunya, que es este partido que estoy citando, no diera por lo menos la abstención en la votación a Pedro Sánchez, habría que repetir elecciones. ¿Y tú crees que eso va a pasar? ¿Es bastante posible o no? Yo creo que llegado a este punto, Pedro Sánchez tiene muchas opciones de reeditar su gobierno, entre otras cosas porque el Partido Socialista en Cataluña, que es de donde pertenecen este partido político que estoy diciendo que es la llave para el gobierno, sí, ha obtenido muy buenos resultados en Cataluña, tanto que han mermado muchísimo a los partidos independentistas en su representación en el Parlamento. Con lo cual, no creo que a estas alturas del partido Junts per Catalunya, aunque puede ser porque son bastante imprevisibles, no creo que ellos estén dispuestos a volver a repetir elecciones, teniendo la posibilidad de que además esa repetición electoral les deje con menos representación y menos capacidad política dentro del Parlamento español. Raquel, cuando tú llegabas a la urna, ¿te encontrabas con qué? Quiero saber cómo son las elecciones físicas en España. Uno llega a las urnas, igual que en nuestros países, se encuentra con todas las papeletas, porque tengo entendido que tienen otro sistema diferente. Bueno, lo que ocurre es que cuando un español va a votar, no vota con una papeleta en la que sale la cara del presidente.
como ocurre, por ejemplo, en Colombia o en Estados Unidos, no estás votando a una persona, estás votando a una serie de diputados Claro. que se presentan por tu circunscripción. En España hay 57 provincias, cada una de esas provincias, bueno, más 2 ciudades autónomas, tienen su propia circunscripción y un número de diputados proporcional a su población. ¿Qué ocurre? Cuando uno va a votar por la provincia de Madrid, tiene 37 diputados posibles para llegar al Parlamento, pero si vota por la provincia de León, por ejemplo, son solamente 4. Entonces, estás votando al partido y al diputado que va a representar al partido político que tú crees para que Pedro Sánchez o Feijóo vayan a ser presidentes, pero no estás votando a una persona en concreto en la papeleta. Eso es porque el presidente del gobierno sale de la elección del Parlamento. Te propongo que veamos un mapa de cómo quedó distribuida la votación según los municipios y analicemos contigo el resultado que vino después, porque según este mapa y en cualquier lógica uno diría, bueno, el PP ganó. Aquí todo lo que vemos de azul es el PP, el rojo es el PSOE y el tema del verde es el Vox, ¿verdad? No, ese verde de ahí arriba es el Partido Nacionalista Vasco, el verde oscuro, y el verde clarito es Euskal Herria Bildu, que es la izquierda independentista vasca. No, o sea, ese mapa simplifica los votos, es verdad, el Partido Popular ha ganado en muchísimas más provincias que el Partido Socialista, pero el número de votos totales apenas les ha sacado 300.000. Con además la gravedad que implica el hecho de que por cada voto en cada circunscripción se necesitan más o menos dependiendo de la población. Entonces sí, ha obtenido mayoría en un mayor número de provincias, pero por ejemplo en muchísimas de esas provincias que están teñidas de azul, aunque el PP haya conseguido un diputado más, el PSOE probablemente haya conseguido varios, lo que le han permitido ir sumando diputados. Bueno, aquí vemos también, tenemos otro gráfico preparado, cómo quedaron los escaños. Y ahí lo que hablábamos al principio, las matemáticas de la derecha, las matemáticas de la izquierda y esta mayoría absoluta, 350 escaños que tenía que dar, una mayoría absoluta de 176 y no se alcanza ni sumando los tantos. ¿Qué han dicho las fuentes después de lo que pasó ayer? ¿Qué han dicho en tu país? ¿Se van a repetir las elecciones? ¿Qué es lo que dice mayormente las fuentes? ¿Hay que negociar? ¿Se van a sentar a hacer lobby político? ¿Qué va a pasar después de lo que sucedió ayer? Bueno, escuchamos esta mañana, después de la Ejecutiva Federal, al presidente Pedro Sánchez asegurando a su partido que no iba a haber una repetición electoral, que va a buscar todos los mecanismos de la democracia para que los españoles no tengan que volver a las urnas y realmente se gobierne como ellos han elegido, es decir, con una representación política en el Parlamento que también incluye las realidades nacionalistas del País Vasco y de Cataluña. Y también la líder de Sumar, del movimiento Sumar, que es la actual vicepresidenta del país, también dijo desde anoche que se iba a poner hoy mismo a abrir las mesas de negociación. Van a ser mesas de negociación muy duras, sobre todo con Junts per Catalunya. Los apoyos de Bildu, de Esquerra Republicana y del Partido Nacionalista Vasco parecen prácticamente asegurados, con lo cual la gran negociación la tiene que hacer con un partido que es independentista, que tampoco es progresista, que no le interesa la estabilidad de España, claro, pero que también podría tener mucho que perder si se repitiesen las elecciones. Raquel Godos, valiosísimo análisis de lo que sucedió ayer en España. Aparte nos ayudaste a entender cómo funciona el sistema electoral en tu país. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en DNews y feliz almuerzo porque estás en Bogotá. Gracias, Estefanía. Así lo haré. Gracias.